Repito lo que dije recién porque no estaba grabando. La clase de hoy va a tratar sobre simuladores. Ceci les va a explicar cómo funciona el Tinkercad, que es un simulador online. Y yo, por mi parte, les voy a explicar cómo se utiliza el Multisim, tanto en su versión online como en su versión aplicación, programa de escritorio. Así que para empezar, voy a compartir pantalla. Más que pantalla, voy a compartir ventana. Sería la ventana esta misma. Acá. A ver si se ve o no se ve. ¿Están viendo todos mi pantalla del simulador? Creería que sí, pues yo lo estoy viendo. Me parece. A ver, a ver, a ver. Ah, ya no lo. Sí, perfecto, genial entonces. Bueno, les voy a comentar primero. Este es el Multisim Online. Es una versión gratuita, que lo único que tiene que hacer es registrar su cuenta. Hasta donde tengo entendido, solo se la pidieron a la comisión 1.1, que no sé la profesora ni el profesor que lo utiliza, pero sé que se la pidieron a ellos. Vean mi flechita, ¿no? Sí, creo que vean la flechita. Les voy a mostrar cómo se consigue esa versión. Tienen que escribir en el buscador Multisim Live. Creo que puso el Ometer, porque estuve buscando como el Ometer acá. Multisim Live, bueno, www.multisim.com, esa es la página. Es del mismo desarrollador, es la versión gratuita, libre de la cuenta. Acá debería figurarles loguearse o crear una cuenta. Bueno, hacen clic en crear una cuenta. También quiero que les aparezcan acá dos botones para crear la cuenta. Una vez que la crean, yo la creo con mi correo de la facultad, porque por ahí suelen tener algunos beneficios, las cuentas universitarias. Y una vez que se crean la cuenta, acceden y verifican con el mail, les va a aparecer así, en esta pantalla, y hacen clic en crear circuito, lo cual les va a abrir una página que es como esta, básicamente, en la cual, bueno, esta versión es gratuita, tiene para utilizar hasta 25 componentes y tiene algunas limitaciones que no tiene la versión de escritorio. Si tienen algún problema con la compu, con eso no pueden descargar el programa o se les complica, esta versión es totalmente válida y les debería servir, aunque con sus limitaciones, ya que, bueno, no es la versión de escritorio. Tengo entendido que la profe de esa comisión que les pidió ya les pasó el instalador, tienen que descomprimirlo e instalarlo como un programa más. Bueno, así que voy a querer crear el circuito del punto 3 del TP3, lo cual básicamente tienen que agarrar, aprietan el cuadrito de las resistencias, tienen varios componentes, pero ustedes en el taller laboratorio solamente vamos a utilizar resistores y capacitores, en este caso solo resistores, y con eso hacen clic y van poniendo, este es el de duplicar o copiar-pegar básicamente. Si no me equivoco, tenían uno acá, tenían uno acá, tenían uno acá que estaba rotado. Vamos a poner otro más de este acá. Y vamos a poner este de acá y este de acá. Si se acuerdan, o bueno, o si estuvieron en la clase anterior, lo que habíamos hecho era hacer las mediciones completas de ese circuito, teóricas, para ver cuánto debería darnos se mueve todo, los ohmios entre un lugar y otro del circuito. Así que ahora, una vez puesta la resistencia de acá, simplemente tiene que ir a una esquina. De hecho, yo creo que puedo ampliarlo, está con la ruedita para arriba o para abajo, acercan o se alejan. Y cuando se acercan a una punta de un componente que está así libre, les pone esto que es para conectar lugares, básicamente, conectar partes, puntas, patitas, por así decirlo. Hacen clic, se mueven, eso sale solo. Si hacen otro clic, van a hacer una esquina, un lugar donde va a doblar, y ustedes pueden ver para dónde quieren que doble. Yo lo puse acá para abajo,
Después este estaba acá. De hecho, este lo voy a correr un poquito. Si hacen clic derecho, anulan lo que estaban por hacer. Como que cancela si yo estoy por acá y digo, ah, no, esto no es, clic derecho y se me va. Y si no, con un clic normal, lo conecto. Estos puntitos que se hacen acá son los bornes, son lugares de donde se conectan dos o más componentes. Este por acá porque era un paralelo, esto por acá y esto por acá. Así era mi circuito de interés, el cual tenía resistencias de 220 ohmios. Haciendo clic en los valores pueden cambiarlo, creo que si hacen clic en el nombre pueden cambiar el nombre también. Bueno, en este caso lo puedo llamar R1, pero a ver si acá se llamaba, por ejemplo, este se llamaba R3, así que puedo poner, uy, perdón, ahí, doble clic, R3, que bueno, ya había dos R3, así que vamos a dejarlo acá. ¿Cuál era el R1? Acá, empezaba con acá, era 1, este era R2, como no tengo que ponerle R25, obviamente como están todos nombrados en orden, se les puede complicar para poner los nombres, si quieren ponerlo igual, pero ponerle a este 5, este el 6, y ahora sí puedo ponerle a este el nombre de R2, y este el nombre de R3. Bien, y ahora sí continuar con los valores. Este era una de 3300 o 3.3. Acá, como tiene notación inglesa o estadounidense, no estoy seguro cómo es el tema de las comas, el punto separa lo que a nosotros sería una coma. Entonces, si queremos poner 3300, pues 3.3K, no es 3,3. De hecho, si no me equivoco, este es de 49. Si yo pusiera 49,5, fíjense, me marca el error. ¿Por qué? Porque no puedo poner 49,5. Poner .5. En este caso era 49, pero ahora voy a mostrarles el ejemplo. Bien, 49, este era 0,56. En este vamos a poner 0.56. Este era de 10K. Y este era de 4.7K. Bien, ahora sí estamos con todos los valores que teníamos. Si se fijan, acá hay puntas y también pueden poner anotaciones de texto. Yo voy a marcar simplemente los nombres de los bornes. Este era el borne C, si no me equivoco. C. Lo ponía por acá, así que lo vamos a poner por acá para saber que era este. El B estaba acá, pero no lo utilizaba. Teníamos de interés el A, que era acá abajo. Todo es doble clic y pueden editar tranquilamente. Vamos a poner en mayúscula A. Acá vamos a poner la A por abajo. Uy. Bueno, no me pregunten por qué se empezó a mover esta resistencia cuando apreté la A, pero no importa. Quedaron enlazadas. Bueno. Ok, vamos a sacarlo. Acá vamos a duplicar este. Y ahora sí vamos a utilizarlo acá. Vamos a ponerle el nombre A. Y por último, me interesaba otro más, que era el D, que era por acá. Habíamos dicho que, esperen que ponga la D, ahí, que todo este camino, todo este rojo de acá, es el mismo punto eléctrico. Si yo yo conecto algo en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, o en este punto, son todos el mismo lugar. Y de lo mismo que todo este grupo de acá es el mismo punto eléctrico, todo esto rojo de acá, no sé si se ve bien, pero es rojo. Uy, está bueno. Entonces, todo esto es el mismo punto eléctrico y conectar algo en cualquier parte de este trayecto es conectarlo en este mismo punto porque es todo el punto D. Eso se llama punto eléctrico, es algo muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Bien, ahora, una vez que tenemos esto marcado y una vez diagramado, por así decirlo, ahora tenemos que conectar el ómetro en nuestros bornes de medición. Si es entre Seiden, tenemos que conectar un borne acá y un borne acá, y ahí ver la medición de ohmios, o después, si no, conectarlo entre C entre A y D, entonces es conectarlo en estos bornes. El problema de esta versión online es que no tiene un multímetro, por así decirlo, y por tanto no tiene un ómetro. Pero
valiéndonos de lo que veíamos el otro día con la ley de Ohm, podemos sí lograr mediciones sin ningún problema. Yo quiero arreglar esto de acá porque me está molestando. Ahora sí. Ahí arriba. Ahí. Perfecto, excelente. La forma que encontré yo de poder medir los ohmios fue hacer una lectura de la corriente con una fuente de 1 voltio, por ejemplo, y así lograr tener el valor de resistencia. Acuérdense que la resistencia es igual a voltaje sobre amperaje o voltaje sobre corriente. Entonces yo tengo una fuente unitaria de 1 voltio, eso lo divido por la corriente que yo tenga circulando por el circuito y voy a tener el valor de la resistencia. Voy a conectar un punto en C, otro punto en el punto negativo, por así decirlo, lo traemos hasta el borne D, ahí, y siempre hace falta en estos simuladores agregar la tierra. La tierra es el punto de voltaje igual a 0. Esto lo hacemos por acá y hasta acá. Bien, ¿y qué tengo yo acá? Tengo una fuente conectada, de 1 voltio conectada en bornes C y el negativo en bornes D. Si yo ahora pongo una punta de medición, esas son puntas de medición que me dicen cuánto es la corriente o el voltaje, es la corriente y su dirección, por ejemplo. Y si yo pongo una punta de medición en este lugar, en este sentido, pues no hay justamente, sino una más abajo. Bueno, ahí, sobre el cable, les va a decir cuánto vale la corriente en ese lugar. Entonces, si yo ahora agarrara y le pusiera play, que es iniciar la simulación, va a cargar y me tiene que decir un valor de corriente en ese momento, en ese lugar. Que acá me está diciendo que vale 4,59 miliamperios. Así que si yo ahora agarro, vamos a tener la simulación, me guardo el valor, vamos a poner un poco de texto acá para verlo. Yo tengo CD, RCD, voy a ponerlo en minúscula para que... RCD es igual a I de la corriente I que llega, bueno, que sale de la fuente B1, B1 sobre la corriente que circula por la rama positiva de B1. Y esto es igual a 1 voltio sobre 4,6 miliamperios. Tengo las mayúsculas activadas, miliamperios. Y después de sacar la cuenta, yo lo puedo calcular y me da que esto tiene un valor... Ah, esperen, tengo la calculadora al lado. A ver. Ahora sí, me da que esto tiene 1 dividido 4,6 por 10 a la menos 3, un valor de 217,39 ohmios. Que en la clase del otro día, del miércoles, haciendo los cálculos teóricos, con aciertos redondeos y aproximaciones, nos había dado un valor de 217,44. Así que si se fijan, los cálculos estaban bien, el simulador lo confirma, sería mucho más fácil conectar un ohmmetro en esos puntos y tener directamente el valor, que es lo que se va a poder hacer con el ohmmetro de programa, el cual ahora les voy a mostrar. Para el otro caso, en el cual se conectaba entre los puntos A y D, yo lo que tengo que hacer es acá agarrar, borrar esto, y en vez de conectarlo ahí, conectarlo en el punto A. Y luego sí, mover la punta nuevamente, ponerla sobre este lugar, darle play a la simulación, y esto me va a decir que tengo una corriente circulando de 340,86 microamperios. Nuevamente, hacemos la cuenta, a ver si yo puedo
copiar, bueno, puedo copiar y pegar esto. RAD, podría ser otra fuente en todo caso, porque va a quedar la misma notación, pero sería esto dividido 340,86, en este caso microamperios. Los microamperios son por 10 a la menos 6. Y eso nos va a dar un valor de, máquenme un ratito, 340,86 por 10 a la menos 6, es un valor de 2.933,75 ohmios, que en los cálculos, esto hay que detener la simulación, en los cálculos nos había dado 2.932,58. Si se fijan, es un resultado más que acertado, más que cercano y aproximado, así que estamos verificando también los cálculos. Así es más o menos como se utiliza un simulador. Después de esto, ustedes ya no van a medir ohmios, van a medir voltajes y corrientes, y para eso este simulador virtual les viene de 10. De hecho, si yo, por ejemplo, quisiera conocer la corriente que circula, esperen la simulación, que circula por la rama de R5, me olvidé poner la punta de medición, así que no voy a saber nada, simplemente tengo que agarrar una punta de medición, ponerla sobre el circuito, ahí, fíjense, bueno, dejar lugar para que se vea, o si por ejemplo quiero saber el voltaje que cae en la resistencia R6, creo que tengo que poner acá, si no me equivoco, y cuando le doy play, me va a decir la corriente que circula, bueno, el más o el menos, eso va a ser según, según el signo que tenga, el sentido que se le dé en la punta. Como va para abajo, el menos indica que la corriente va para arriba. La corriente es una magnitud vectorial, así que tiene un sentido. Pero, por ejemplo, sé que en este punto tengo 256,56 microamperios. Por ejemplo. Para el caso del voltaje, si no me equivoco, tienen que poder tomar un valor positivo y uno de referencia. Porque acá me marcaba 1 voltio. Y en este lugar debería estar cayendo una parte del voltaje, ya que fíjense que está en serie con este paralelo antes de llegar a D. Pero para eso yo necesito poner, no, la referencia de voltaje no. Necesito conectarlo. Les aviso que yo también estoy aprendiendo a usar, o sea, es una solución que le encontré a los chicos para que puedan medir sin necesitar instalar el programa, pero tampoco es que la tengo tan clara con este programa. Si corro la junta y la pongo acá, a ver, ahí, ¿qué me dice? Ahí está. Me dice 846,65 milivoltios. ¿Qué pasa? Que yo estoy aportando 1 voltio, en este punto voy a tener 1 voltio y acá voy a tener una cantidad menor. ¿Por qué menor? Porque tengo una caída de voltaje en R6. Es todo más para utilizar con cuentas este simulador porque tengo que calcular cuánta tensión cayó si ahora tengo 846 milivoltios. Si un voltio son 1000 milivoltios, entonces acá están cayendo aproximadamente 160 milivoltios. O sea que en estas dos resistencias está cayendo en paralelo 840 milivoltios. Depende de dónde corra la punta. Si yo la punta la pongo acá, voy a estar midiendo todo este punto, como les decía hoy, este lugar de acá que está entrando 1 voltio completo. Por lo tanto, en este punto y en este punto voy a tener 1 voltio. Acá tengo 840, que es lo que le resta a estas dos resistencias. Y si yo midiera acá en el otro extremo de esas resistencias, tendría 0. ¿Por qué? Porque está conectado directamente a la Tierra. No es mucho más que eso, si se fijan. O sea, si se ponen a jugar, pueden ver que acá les va a dar 1, acá les va a dar un número menor, porque es lo que les sobra para R2 y R3, porque ya cayó algo en R1. En R2 va a haber aún, después de R2 va a haber aún menos, porque cayó lo de R1 y lo de R2, y después de R3, acá ya me daría 0, ¿por qué? Porque está conectado a la Tierra.
Es cuestión de ponerse a probar el simulador, pero bueno, es una herramienta que les puede servir en caso de que no puedan instalar el multisim. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, tengo que ir por acá. ¿Hay algo en el chat? No, no hay nada nuevo. Perfecto, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, acuérdense que pueden prender el micrófono y preguntarnos, o bueno, o también escribir por el chat, ahí así les contestamos. Esto es más o menos todo lo que es para usar el simulador. Las resistencias están acá, las fuentes están acá, van a utilizar las fuentes de continua, de voltaje continuo, creo que no van a usar de corriente ni nada, así que solo van a usar estas. Es lo mismo que si se refiere a una pila, una batería o un generador de corriente continua, es este. La Tierra, nunca se olviden de la Tierra conectada al lado negativo de la fuente, y bueno, y en el borde negativo del circuito, bueno, en algún punto del circuito, que es por donde se alimenta, que es por donde se alimenta la parte negativa de la fuente. El positivo, bueno, la entrada positiva de tensión y después su circuito de resistencias. No tiene más dificultad que eso utilizar este simulador, más allá de que, bueno, no tiene un multímetro para medir directamente tensión y corriente, sino que tienen que ir usando las puntas de medición y por ahí hacer alguna que otra cuantita. Bien, eso por el lado del simulador virtual. Ahora, el simulador real, yo les comento, estoy en La Bamba y mi Wi-Fi más rápido anda a 2,5 megabytes. Así que estoy intentando bajar hace unos días el multisim, por ahí se traba, por ahí se termina se corta la descarga, pierdo todo, nuevamente se está descargando, no sé si pueden ver, pero ahí tengo una barra de carga, de descarga. Así que bueno, no he podido descargarlo, pero encontré un video que está muy interesante de cómo utilizarlo. Que como está en inglés, los voy a ir explicando en español, pero me sirve todo lo que está haciendo el chico este. Así que, bueno. Ustedes en el multisim, no sé si puedo sacar esto. Cuando lo abren, para generar un nuevo proyecto, que es esta plantilla blanca, donde pueden poner los componentes, aprietan en esa hojita blanca, como en el Word. Esto es para abrir, esto no sé qué es, y esto es para guardar. Y ahora, si quieren colocar un componente, tienen que utilizar esta barra de acá. Nuevamente tienen miles de cosas, porque es un simulador de electrónica, que de hecho se puede utilizar para la materia de electrónica de tercero, electrónica digital 1 perdón, electrónica de segundo, digital 1 de tercero, y electrónica digital 2 de cuarto, también capaz que se pueda utilizar con esto. Pero para taller laboratorio solamente van a utilizar estos dos botones. Este es el de elementos de fuente y este es el de elementos de resistencias, que es lo mismo que teníamos hoy en la barra del costadito del simulador virtual. Y luego, en este costado están los elementos de medición, los cuales este de arriba es el multímetro, este de abajo es el osciloscopio y son los únicos dos que van a utilizar en la materia. Si quieren jugar y ver qué más hay, son libres de hacerlo. El botón de play, el botón de pausa y el botón de detener para la simulación. En este lugar están las puntas de medición que yo estaba usando antes, que tienen de amperios y de voltaje. Y bueno, ahora sí les paso a comentar. Para colocar esto, fíjense que un video que ya está re avanzado, pero bueno, era como bastante desde lo más mínimo y no es tan necesario desde que lo instalaba prácticamente. Si aprietan Control W, les aparece también el mismo lugar de elementos para seleccionar elementos que hay. A ver, esperen, quiero ver si marcándolo un poco para atrás. Ahí, por ejemplo, ahí. Les aparecería apretando el coso de fuente, el botoncito de fuentes, les va a aparecer esto que dice selecciona un componente. Si se fijan, ese dibujito de la Tierra es para sources, fuentes, y dice power source, fuentes de poder, de tensión, de potencia. Y acá, bueno, tienen todas estas, y las que van a usar son DC power, que es fuente de tensión continua, y ground, que es la Tierra. Son las únicas dos que necesitan, así que hacen clic en la de DC y les aparece una fuente de tensión continua genérica. Así que no tienen más dificultades. Y ahí el chico, bueno, tiene su fuente de tensión. Pues bueno, se pone a ver que pueden cambiarlo o eso, pero eso no les afecta tanto a ustedes. Yo quiero que llegue ahora. Ahí sí. Ahora, si ustedes quieren variar algo, tienen que hacerle clic. Como le decía yo, por ejemplo,
Si hacen doble clic en el elemento, les va a permitir ver sus propiedades. Si no, clic derecho y propiedades es lo mismo. Esto está en una velocidad más rápida de la que me gustaría. Así que vamos a pausarlo y cambiar la velocidad. Normal. Bien. Bueno, ve que puede ser varias fuentes, tensión continua, alterna. Ahí. Ahora sí. Si ustedes quieren cambiar de lugar algo, le hacen clic, lo arrastran y lo pueden ir moviendo, como hacía yo con las otras cosas del simulador virtual. Y haciendo doble clic pueden cambiar lo que dice. Por ejemplo, si quieren cambiarle el nombre, bueno, puede hacer doble clic o puede hacer clic derecho. No, doble clic en el elemento, perdón. Hacen doble clic en su dibujito y les abre esto, que es la ventana de la fuente de tensión. O si no, si le hacen doble clic en el nombre o en el valor, pueden cambiar su nombre y valor desde ese lugar. Si no, hacen doble clic en el elemento, les abre todo esto con sus propiedades, y ahí sí pueden, por ejemplo, en este que dice refdes, que es Reference Description, pueden cambiar el nombre, por ejemplo, con el que se llame el elemento. Si no quieren que se llame B1, pueden ponerle BS. BS es de Source y se utiliza mucho en el taller laboratorio o en electrónica para la fuente de alimentación primaria o principal. Luego, si quieren, por ejemplo, cambiarle el valor, van a Value y le pueden cambiar el valor de tensión que aporta, porque genéricamente te pone una de 12, pero por ahí ustedes van a tener una de 10, una de 20, una de 5. Bueno, iba diciendo otras cosas, eso no nos interesa. Bueno, después le ponen OK y ya se cambia el valor en el circuito. Ahora, si quieren agregar elementos como resistencias y eso, van a hacer clic en este o en este, porque les va a abrir nuevamente la misma ventana, que es la de selección de elementos. Vamos a esperar que él lo haga, porque por eso estaba acelerado, porque tiene algunas partes de mucha explicación, pero no son de gran interés. A ver, a ver, a ver. Ahí, bien. También, bueno, pueden apretar Control W para que les aparezca la ventana de selección de elementos. Ahí está. Bueno, una vez que hace eso, va a Basic, que son elementos básicos, va a resistores o capacitores, son los únicos dos que van a utilizar, recuerden, o switches. Bueno, switch creo que es para llaves, las llaves también son útiles. Eso no se los mostré en el simulador virtual, pero hay uno que tiene una llavecita y le dice switches. Así que es en ese lugar. Entonces, aprietan el dibujito de la resistencia y directamente les abre el de básicos o el de sources, y van a grupos y eligen basic resistores y les va a mandar toda una lista de los valores comerciales bueno, comerciales y no tan comerciales, de resistencias. Si se fijan, por ejemplo, la que es por defecto es la de 1K, que dice que no tiene tipo, tolerancia de 0%, o sea que es un valor exacto. Ustedes le pueden variar la tolerancia si quieren. Bueno, resistencia virtual, nada de otro mundo, es una resistencia genérica. Y si le hacen clic, una vez que seleccionan un elemento y le hacen clic, fíjense que después le da con alguna cierta seguridad ese valor. Una vez que tienen seleccionado un elemento, van haciendo clic y se genera una copia de ese elemento que habían seleccionado. Si seleccionan una resistencia de 1K, hacen un clic, colocan uno. Hacen otro clic fuera de su recuadrito y van a generar otra. Y así sucesivamente, con el control R, control más R, pueden rotarlas. Y luego para conectarlas es exactamente igual que como les mostraba yo. Van a una punta, que se va a cambiar el dibujito por ese puntito con la cruz, y van moviéndose, bueno, conectando los elementos. Por defecto creo que no va a ser negro cuando lo instalen, sino que va a ser azul y rojo. Los componentes en azul y el cable en rojo, si no me equivoco. O el cable también en un azul oscuro y los puntitos en rojo donde se conectan. Bueno, por ejemplo, si quieren otro elemento, pero eso ya no los afecta. Si quieren elegir otro valor de resistencia, pueden elegirlo desde el lugar o pueden cambiarlo. Como así como cambiaron el valor de la fuente, pueden cambiar el valor de la resistencia. Que es algo que va a hacer en un ratito. Bien, termina de conectar todo. Son 5 minutos lo que necesito de este video, así que ya se los puedo dejar que lo vean. Por ejemplo, bueno, acá es donde van a ver cómo se rotan, cómo se mueven.
Con control Y creo que pueden espejarlo, que el R1, pues bueno, en una resistencia no les afecta porque no tiene polaridad, pero una fuente sí. Con el control Y la pueden poner de cabeza y entonces el positivo, que es este, quedaría para abajo. Eso es con el control Y, con clic derecho y rotar en espejo o algo así. Algo bastante útil que debería ser en un momento, debería ser cambiar los valores de las resistencias, pero a ver. Bueno, dice que si se equivocan en un cable, clic derecho, eliminar, clic derecho, borrar, o clic derecho, seleccionan y ponen suprimir. Y lo que va a hacer ahora creo que era cambiar el color del cable, si no me equivoco, o mostrarles cómo se cambia. Eso es con propiedades del cable, y pueden poner que sea de otro color. Él, por ejemplo, lo puso todo por defecto en negro, pero no, si quieren pueden cambiarlo sin ningún problema. ¿Ven? Ahí va a Sheet Properties, y les dice que los wire, que son los cables, pueden cambiar y elegir el color que va a ser el cable. Lo tiene en negro, pero si lo ponen en rojo, sería rojo. Bueno. Y ahora sí, va a cambiar el... bueno, eso que clic derecho, color del cable también, pueden ponerlo así, y se cambia a rojo, por ejemplo, si quieren poner otro color, algo que lo visualicen mejor. Y ahí les decía el delete, que era para borrar. Y ahora sí va a hacer lo que es el cambio de los valores, que es con el... bueno, voy a poner la tierra. Es muy importante siempre no olvidarse la tierra. Si se olvidan la tierra, posiblemente les tire un error el simulador. La tierra al lado negativo de la fuente. Y si tengo marcado que el 50-50 termina, así que ahora debería empezar a jugar con los valores. Hace doble clic, les abre las propiedades del resistor, en este caso, como es la de la fuente, y ahora sí le cambia los valores. Y creo que en este caso directamente les abre valor por defecto, pero si hablan label, pueden cambiar el nombre de la resistencia. También eso no hay ningún problema. Y así cosa le pone un valor de 2.2. Si necesitan de 1K, bueno, de 1K ya está, pero si no pueden cambiarlo. Pueden ponerlo tanto con K, con el punto, recuerden como el estadounidense, o pueden poner 1500, 2200, eso no hay ningún problema. Bueno, y así es como se trabaja con el simulador para armar el circuito. Eso es todo lo que yo necesitaba de este video. Y ahora sí, con este, les voy a mostrar cómo es para medir. Después, si quieren, les puedo pasar los videitos, eso no hay ningún problema. Ese otro era gigante, larguísimo. Está en español, así que si lo quieren les puede servir. A ver cuando me tome la pantalla completa. Bien. Y ahora, para medir un valor, por ejemplo, en este caso de resistencia, pero también puede ser de voltaje y amperaje, sin ningún problema. Una vez que tienen un circuito armado y tienen un lugar libre, que es donde van a conectar el multímetro, fíjense que el multímetro se conecta en paralelo, así que va a medir la resistencia en estos dos bornes, su resistencia en general, pero se mide en paralelo. Bueno, esta punto de medición, esto no afecta. Si la tierra tiene que estar, va al icono del multímetro, lo conecta, o sea, le hace clic, lo coloca acá y conecta la punta positiva en un lugar, la punta negativa, bueno, en este caso es un ohmmetro, va a ser como un ohmmetro, así que no importa, pero si fue un voltaje o corriente, tiene el más y el menos. Haciendo clic en el elemento les abre esta ventana, no les abre las opciones como los otros, sino que les abre esta ventana, que es la ventana de lectura. Es como si les abriera la pantallita y ustedes pueden seleccionar si van a medir amperios, corriente, voltios, voltaje, ohmios, de resistencia, o decibelios, bueno, es de atenuación o de sonido. Esto es para una fuente de corriente alterna, pero esto es para continua, que es lo que conocen ustedes. Y con continua van a medir amperaje, voltaje, ohmios, y bueno, en set eligen propiedades, pero eso no les afecta. Fíjense que está como el mismo multímetro, o sea, acá sale positivo, acá sale negativo. Lo cambia a ohmios, lo deja en continuo, porque bueno, obviamente los ohmios no tienen alterna y continua. De ahí, en este caso, esta es una versión distinta del multisim, en el cual tienen iniciar acá, pero creo que ustedes lo van a tener acá acostaditos, pueden tener cualquier versión. Y acá les va a empezar a medir, por ejemplo, 1,5K ohmios.
que es lo que están viendo acá. Si se fijan, acá tienen un paralelo de 2 de 1, así que mide 5, y un K en serie con 5K, con 0,5K, que tendría acá, cierra el circuito y tiene 1,5 kilo. Y bueno, básicamente así se mide con el multímetro, en el real, que sí tiene un multímetro. Bien, y por mi parte, eso es todo lo que tengo para decirles del, de los simuladores que es el multisim. Así que le puedo dar paso a Ceci para que les explique lo que es el Tinkercad. Cualquier duda que tengan, me avisan. Bueno chicos, ahora les voy a explicar cómo es el multisim, perdón, el Tinkercad. Lo que vamos a ver es que es un software mucho más sencillo que lo que es el multisim, por lo que estuvimos viendo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para ir buscándolo en la red y que lo vayan viendo. Es la primera clase que voy a dar, así que tenganme paciencia porque puede salir muy mal. A ver, acá. Ahí se ve mi pantalla. Sí, ahí está empezando a transmitir. Se ve perfecto. Bien. Bueno, buscamos Tinkercad en el simulador, tinkercad.com, y entramos directamente. Ahí se está cargando. Internet anda medio lento, pero ya se va a cargar. Les voy a mostrar el mismo ejemplo que dio al principio, que es el del TP3, que ya tienen los resultados y ya lo estuvieron viendo. Así no nos complicamos en el circuito y vamos directamente a lo que es el uso del simulador. Mira, normalmente cuando entran les pide que se creen un usuario o que ingresen, y una vez que ingresan les aparece esta pantalla. Mi usuario ya está cargado, ya abrí mi cuenta, entonces aparece así. Cuando están acá, van a tener que ir a la parte de circuitos y crear un nuevo circuito. Aparece ahí en verde. Bien. Bueno, disculpen la demora, es que me están dando muy mal internet al parecer. Bueno, acá como ven, vemos la pantalla inicial donde tenemos, este es el nombre por defecto que le pone al archivo, que vamos a poner circuito TP3, y vemos que tiene una interfaz básica donde acá al costado podemos ver los componentes, tiene muchísimos menos componentes que lo que es el multisim. Si apretamos acá, podemos dividir en lo que es básico o directamente los vemos todos. Y nos da la oportunidad de buscarlos por el nombre y si no, de ir fijándonos en la lista de lo que son los componentes en general. Bueno, para armar el circuito vamos a agarrar la resistencia y si la queremos girar, podemos apretar el icono este acá o directamente apretar la tecla F y la dejamos en la posición que queremos. Eso es así de simple. Y cada vez que abrimos un componente nos pone un cuadradito con información. Entonces nosotros le vamos a ir poniendo los mismos nombres y los mismos valores que tenían las resistencias del TP.
que si no me equivoco esta era de 10K, a ver, 10K, y nos va cambiando el valor en los colores, igual en función al código de las resistencias, al código de colores de las resistencias. Agregar, la otra era 4,7. Pasa lo mismo que mencionó Ale antes con lo del punto, no se puede poner con coma, sino que hay que poner punto, y ahí va cambiando los valores. Ahí una de 220 para cambiar el valor, para cambiar la unidad, apretamos directamente acá, nos despliega la lista y seleccionamos la que queremos. A ver, las otras no me acuerdo. 29K, 3,3. Y me faltó una que era de 0,7. Bueno, una vez que tenemos todas las resistencias, las empezamos a unir. Apretamos acá, nos amplía la pantalla al tamaño máximo que tenemos de uso. Entonces por ahí lo vemos más simplificado. Para hacer los cables directamente vamos directo a los terminales y los apretamos y empezamos a correr y dibuja los cables. Si le hacen doble clic, les hace una línea recta y si les hacen clic simple, lo único que hace es girar en forma circular, pero es lo mismo, la conexión va a estar. Es exactamente lo mismo. Lo que sí no se puede hacer es unir cables, por ejemplo, yo este no lo voy a poder unir acá, así de la nada, porque no lo corta, ni siquiera con doble clic, con nada, queda ahí, y si no me lo elimina. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el terminal de nuevo y lo conectamos en el terminal, ¿sí? Esta la podemos unir directamente ahí, y ahí se unieron las dos puntitas de las resistencias. Si quieren después los cables, como no tiene línea cuadriculada, los pueden mover a su gusto así, no hay problema, lo acomodan como les gusta. Abajo. Por ahí queda un poco más desprolijo que lo que es Multisim, por eso mismo de que no tiene eh, líneas cuadriculadas de fondo. Bueno, una vez que tenemos el circuito armado, si le queremos poner nombres a los terminales, el circuito completo, si le queremos poner nombres a los terminales, vamos al cuadradito de acá arriba, que nos deja hacer distintas anotaciones, y le vamos a escribir los nombres. Escribimos A, otro para D, y ponemos otro para C. Si van a tener cualquier duda, también le preguntan a Ale en el chat, porque acá no se puedo ver, pero pueden preguntar cualquier cosa. Voy muy rápido, lo que sea. Bueno, y ahora para medir la resistencia, volvemos a la barra de tareas y escribimos multímetro. Nos aparece este dibujito. Nosotros vamos a medir, me equivoqué, entre C y A. La A y esta C me parece. A ver, sí. Vamos a medir entre C y D. ¿Cómo es para medir resistencia? Fíjense que acá tiene tres valores, A, B y R. Para medir corriente en amperes, tensión y para medir resistencia. Entonces lo que hacemos es agarrar, como la resistencia no tiene polaridad, directamente vamos a conectar cualquier terminal, positivo o negativo, en cualquiera de los dos bornes. Por ejemplo, en este caso, recuerden que no pueden conectarlo acá en el medio, sino tiene que aparecer ese cuadradito rojo que está ahí, y hacerle clic. Le pueden cambiar el color para que sea más intuitivo. Y era entre C y D, que vamos a ver hasta.
Cada vez que hacen clic, el cable va a doblar, lo pueden ver. Y después seleccionan el multímetro, también se les abre una ventana, le pueden cambiar el nombre, o sea, acá le vamos a poner que vamos a medir la R entre C y D. Y lo pasamos a resistencia cambiándole el nombre. Entonces cuando inician la simulación, acá arriba con este botón, les marca la resistencia en ese punto. O sea, equivalente del circuito midiendo en esos bordes. Y da 217 ohmios, como dio el otro día que hicimos la clase. Después lo que vamos a hacer es cambiar el cable de lugar. Para borrarlo simplemente lo seleccionan y apretan suprimir. Y medimos entre C y C. Si no le cambian el color al cable, no pasa nada. Yo se lo cambio para que vean que son los dos terminales. Y le damos iniciar de nuevo y vemos que marca 0, porque estamos midiendo en el mismo punto, como explicó el otro día Ale. Y finalmente podemos medir entre A y perdonen el desorden de los cables, este tan torcido. Esto también se puede hacer con una protoboard, pero es más sencillo para que lo entiendan ahora el funcionamiento del circuito propiamente dicho, que lo usen así y no complejizar con otros conceptos extras. Bueno, como podemos ver, nos da 2,93K, que también coincide con lo que resolvimos el otro día, y eso es básicamente todo. Después lo que les puedo decir es que acá para las fuentes de tensión pueden hacer es buscar, no van a encontrar una fuente como la que hay en los otros simuladores, sino que tienen baterías, o si no, después directamente tienen la fuente de energía así. Más costado, mejor, está distinto. Eso es lo mismo porque le pueden ir cambiando el valor, también le pueden poner un nombre de ese o el nombre que quieran, el voltaje le pueden dar lo mismo, le pueden dar 30, le pueden dar 5, le pueden dar el valor que ustedes necesiten hacer. Sirve como una fuente de corriente o como una fuente de tensión. Por ejemplo, os voy a mostrar ahora para conectar un simple circuito para que, vamos a dejar el multímetro acá a mano, les voy a enseñar medir tensión y corriente de un circuito más simple. Vamos a poner simplemente una resistencia de 1 ohm, que se va a llamar R directamente, y la vamos a conectamos al terminal positivo de la fuente que dijimos que tenía 5 volts, y vamos a conectar el terminal negativo al otro extremo de la fuente, y le damos a iniciar la simulación. Entonces lo que vemos es que acá nos marca que tiene 5 voltios y 5 miliamperes. Pero en el caso de que nosotros querramos medir la corriente de otro circuito, que tenga algo más que una simple resistencia, solo una resistencia, o que tenga un componente en paralelo o cualquier otro circuito, lo que tenemos que hacer es conectarla a medir la corriente, eliminamos este cable, y tenemos que conectar el multímetro como si estuviéramos conectando el multímetro real en clases, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar, vamos a colocar, cuando van a quedar los cables cruzados, vamos a conectar el cable positivo al terminal positivo que sale de la fuente, que también es rojo, el rojo, y el cable negativo al terminal negativo de la fuente. Lo que estoy haciendo acá únicamente es conectar en serie
el amperímetro, que ahora voy a agarrar esto, y lo voy a poner en amperaje. Entonces yo lo que tengo acá es la fuente conectada. El borde positivo de la fuente sale hacia una resistencia que se conecta al borde positivo del multímetro, sale el borde negativo del multímetro y llega al borde negativo de la fuente. Entonces cuando iniciamos la simulación, vemos que nos marca que tiene 5 miliamperes de corriente. ¿Sí? Y en caso de que quieran medir la tensión, en este caso es un circuito muy simple porque tiene solo una resistencia, entonces va a tener la misma caída que lo que da la fuente, pero les quiero mostrar que ustedes pueden, volvemos a cerrarlo, ustedes pueden conectar el multímetro a los bornes de la resistencia, vamos a ponerlo más acá, ¿sí? A los dos bornes de la resistencia que quieran medir la caída de voltaje, no se olviden de cambiarle el modo, le ponemos un voltaje, inician la simulación y les dice el voltaje. En este caso da menos 5 voltios, porque si se fijan, yo acá conecté el negativo al positivo y el positivo al negativo. Pero si lo cambian, les da 5 voltios normalmente, como antes. Y eso creo que es un poco todo. No sé si tienen alguna duda en particular. ¿Alguna duda? Pero es bastante más básico, que tiene muchos menos componentes y tiene por ahí algunas vueltas como la de que no se puede conectar en el medio, o si no hacen clic exactamente en el puntito rojo que les aparecen los componentes, no les va a hacer la conexión, les va a quedar el cable ahí cerca, pero la conexión no está hecha, entonces puede que se les una mal, pero si no tienen ninguna duda, eso es prácticamente todo. Así que, bueno, les voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, Y Ceci, muy bueno todo. Y quedamos nosotros, así que nada, eso. Gracias. Y che, está muy bueno, creo que lo voy a usar para mi tesis. sí, está bueno, está muy bueno. Sí, muy bueno, chicos. Nos quedamos nosotros nomás, pero bueno, no Sí, sí, pasa sí. nada. No, La no, pero cosa igual es, cosa, porque el video ya les habíamos dicho que lo íbamos a estar subiendo, entonces muchos me dijeron que hoy por ahí no podían estar en la clase todo el rato, entonces nada, que iba a tratar de estar y si no, que les pasáramos el link del video y que lo vean. Así Bueno, que eso básicamente. pues, Gracias a todos. Nos vemos. Ale, Ceci, muy buena la clase. Cracks. Nos vemos. Chao, chao.